psiquiatría. Uno piensa encontrar problemas quizás de esquizofrenia o demencias o trastornos de personalidad limítrofe, pero no son lo más frecuente. Lo más frecuente que vamos a ver en la consulta privada o en hospitalaria son los trastornos de ansiedad. La ansiedad es lo que más van a ver, en conclusión. Entonces hay que saber diagnosticar y saber tratar. Esa es la agenda, que no voy a hablar o leer todo lo que hay acá porque sería demasiado y me parece innecesario porque usted tiene la clase y pueden leer en su casa con calma. Así que vamos a ver puntos principales nada más. A ver. Definiciones pueden verlo también en su casa, es realmente relacionado con lo que es afición, con Goja. Y es importante que diferenciar varias cosas acá. En primer lugar, que hay síntomas somáticos que pueden manifestarse y también síntomas psicológicos. Entonces hay que tratar de ver esa vertiente. Muchos pacientes van a llegar a consulta con síntomas somáticos o derivados de especialidades médicas como gastro, como cardio, como urología o también por neurología, prefiriendo solamente síntomas somáticos nada más. Se ha descartado la causa médica en todos ellos y han llegado a psiquiatría y se le ve que es un problema de ansiedad, ¿no? Muchas veces crónica. Entonces hay que tratar de ver eso como también algo presente. Los síntomas somáticos a veces es el reflejo de ansiedad. Y también, obviamente, también síntomas psíquicos o conductuales, ¿no? La intranquilidad, la ansiedad anticipatoria, la preocupación excesiva, también son síntomas psicológicos que pueden tener un paciente con trastorno de ansiedad. Lo otro es que hay que diferenciar lo que es normal y lo patológico. En lo patológico, evidentemente, vamos a ver que va a causar disconfort y va a causar imposibilidad para que la persona pueda trabajar o llevarse bien con los demás. Eso ya excede lo normal. Es normal que uno cuando un examen se pueda de repente pues, poner un poco preocupado, nervioso, pero eso no va a ser cada vez que tiene un examen o no va a ser todos los días. Eso puede ser algo de repente cuando presente la tesis o algo por el estilo, un tesis de trabajo podría ser. Pero si es en todas las ocasiones, ya tenemos algo ya patológico, evidentemente, ¿no? Entonces, síntomas somáticos y vegetativos, lo más frecuentes para que ustedes se recuerden, es la contractura muscular, mayormente en área cervical. También puede haber frecuentemente lo que son taquicardias o sensación de palpitaciones, también es muy frecuente como síntoma somático. Menos frecuentemente lo que es inestabilidad, mareos, lo que también a veces hay son temblores, un temblor fino distal a nivel de lo que son las manos. Y evidentemente también dolor torácico, que a veces confunde mucho con lo que es un dolor de origen, pues, de patología tipo coronaria, ¿no? Tipo un problema anginoso. Otra cosa que hay en la parte vegetativa es la falta de aire, también muy frecuente. Disfagia no es muy frecuente. Náuseas y vómitos sí lo es. Sudoración es un síntoma que se ve muy a menudo con pacientes ansiosos. Lo que uno puede ver en una palma de un paciente ansioso es la subpalma húmeda, ¿no? Sudada. Sudoración que puede ser tanto palmar como a nivel del axilar o todo el cuerpo. Y también la parte sexual, alteraciones también en la parte sexual por ansiedad. Puede haber pérdida de líbido, puede haber falta de eyaculación y otros trastornos que se puedan generar también en la parte sexual. Muchas veces el urólogo deriva al paciente con problemas sexuales al psiquiatra porque ven el órgano sexual y no hay nada malo, pero tiene un tema de ansiedad que le impide de repente concretar el acto sexual. Y también, evidentemente, cansancio, ¿no? De otros síntomas. En la parte psicoconductual vamos a tener algunas alteraciones, por ejemplo, la atención y concentración. El paciente ansioso está netamente fuera de foco, está distraído, no se concentra y por ende no rinde bien en la parte académica ni laboral. También falla la memoria. No olvidemos que la ansiedad también es un proceso que puede dar toxicidad a nivel cerebral, puede hacer que haya muerte neuronal a nivel del hipocampo. Y si las neuronas del hipocampo mueren, evidentemente la memoria se va a alterar, porque esas son las relacionadas con la memoria, ¿no? También es clásico y conocido el insomnio. El insomnio de la ansiedad es un insomnio de conciliación. El paciente ansioso tiene problemas para conciliar el sueño y duerme después. La diferencia del depresivo, que por lo general tiene despertares tempranos, o sea, un insomnio terminal, un insomnio de la madrugada. Lo otro de realización no es muy frecuente, inquietud sí va a haber, temor también, la ansiedad anticipatoria, la preocupación excesiva por cosas de la vida diaria también es otro tema también que tenemos que ver, ¿no? Y acá vemos un cuadrito que es el DSM-5. Antes, en el DSM-5 se consideraba parte de la ansiedad, el estrés postraumático y también el TOC. Ahora, en el DSM-5, en el DSM-4 se considera, en el DSM-5 ya no se considera. Esos trastornos, el TOC y el estrés postraumático, forman parte de otro capítulo, fuera de la ansiedad. ¿Pero qué consideran como trastorno de ansiedad del DSM-5? La ansiedad de separación, que se da más en niños, el mutismo selectivo, que también más en niños, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico, la agorafobia y la ansiedad generalizada, ¿no? Y también hay otros acápites como la ansiedad inducida por medicamentos, sustancias y debido a condiciones médicas que también considera el DSM-5. No olvidemos que el DSM-5 rige para toda Norteamérica y el CIE rige para todo el mundo. Actualmente estamos en una transición del 10 al 11. Ya pueden ustedes ver el 11 en la web,
pero todavía en los formatos, todos los que estamos acá están con el CIE-10, que es para todo el mundo excepto Estados Unidos. Y esta epidemiología es importante también para saber cuáles son más frecuentes. Más frecuentes son las fobias. Sin embargo, si bien es cierto, lo más frecuente que hay las fobias específicas, no llega mucho a consulta con las fobias. Más nos llega a lo que vemos es el pánico. El pánico es un trastorno que se ve bastante en la clínica, en la práctica privada. Y también lo que es la ansiedad generalizada, ¿no? Dicen que la ansiedad es uno de los trastornos más frecuentes en psiquiatría, cierto, junto con la depresión. Y de ello también importante resaltar que las mujeres tienen más propensión a desarrollar trastornos emocionales. Evidentemente, estos trastornos se inician más que todo en la adolescencia y evidentemente impactan más que en los hombres. Las fobias también se ve bastante son niños y adolescentes, ¿no? Y en el tiempo pueden remitir, aunque algunas personas mantienen sus fobias hasta la adultez. Igual, entonces la ansiedad es un problema importante y también hay mucha ansiedad en otros problemas que no son netamente por ansiedad. Podemos tener de repente un psicótico que tiene ansiedad secundaria a las voces, o un maníaco con ansiedad, o un paciente con demencia que tiene ansiedad porque se olvida las cosas. Entonces, la ansiedad puede ser parte de un síntoma secundario o puede ser lo nuclear. En este caso vemos la parte nuclear de la ansiedad. Por lo general, la ansiedad inicia en la niñez y la adolescencia y por lo general hay un componente genético importante, ¿no? Si el niño es ansioso, el papá también es ansioso, la madre es ansiosa, hay un componente hereditario muchas veces en la ansiedad, ¿no? También es importante resaltar que muchos problemas de ansiedad son crónicos, es decir, que no van a durar solamente un año o unos meses, sino muchas veces duran muchos años y algunos pacientes duran toda la vida. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por lo tanto, si el tratamiento, la etiología es ansiedad, por ejemplo, pánico, el tratamiento también va a tener que ser crónico muchas veces, ¿no? Un año como mínimo, a veces dos, o a veces cinco, a veces toda la vida. Porque a veces tienden a haber exacerbaciones, eso tiene que ver a veces recaídas. El paciente está de repente curado, entre comillas, del pánico. Después de 2 años viene un estresor muy fuerte para el paciente, pierde el trabajo, no sé, se separa de la pareja o muere un hijo y el pánico vuelta aparece. Entonces, a veces es característica de que es recidivante o recurrente, ¿no? Igual la ansiedad es algo ubicuo, pero algunos dicen que se relaciona también mucho con el estado socioeconómico bajo. Evidentemente va a haber más presión económica, va a haber más preocupación, pero la relación es bastante compleja porque también hay gente de clase alta o acomodada que también tiene ansiedad. Entonces no se puede encasillar la ansiedad a un solo estrato económico o social. También hablan en el factor racial, pues también esto es bastante complejo. Y se dice que últimamente sería más frecuente la ansiedad que antes. Se dice que este estilo de vida que tenemos ahora, más competitivo, sería un factor de riesgo, un mal de cultivo para que haya más ansiedad en la población de nuestra época. ¿Y cuál es la hepatogenia? La hepatogenia, evidentemente, vamos a tener que ver factores pues, neurohormonales, neurotransmisoriales, relacionados con el sistema simpático, parasimpático y también con lo que son neurotransmisores. Por ello también hay que importante saber esto, ¿no? Porque eso también se relaciona con los medicamentos que utilizamos para la ansiedad. Ya hablaba en la mañana acerca de los de las espinas, que relaciona con lo que es el GABA, que es un neurotransmisor inhibidor. Entonces el GABA está relacionado también con la ansiedad. El otro sería el glutamato, la serotonina, la dopamina, relacionados también con lo que es la ansiedad, ¿no? Muchas veces hablan de lo que es una hiperactivación noradrenérgica causaría lo que es la ansiedad, pero también está involucrada mucho en neurotransmisores, no es tan simple como podemos ver allí. Evidentemente también hay enfermedades médicas que tienen ansiedad y también enfermedades pues, psiquiátricas, ¿no? A veces hay patologías tipo, por ejemplo, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, que genera síntomas de ansiedad y hay que descartarlo en pacientes que pueden tener un síntoma que se apareje con la patología médica, ¿no? Y también hay factores psicosociales, ¿no? Un factor de repente vivencial, económico, carencial que puede generar que el paciente caiga. Y un paciente predispuesto a la ansiedad puede empezar con síntomas o puede debutar con síntomas de ansiedad. Y también áreas cerebrales relacionadas con lo que es la ansiedad o el miedo, por ejemplo, la amígdala, ¿no? Que es una estructura muy importante en lo que es ansiedad, lo que es miedo, la amígdala. En la clínica vamos a basarnos básicamente en lo que dice el CIE y lo que dice el DSM. CIE 10 o CIE 11 y DSM 5. El DSM 5 es del año 2013 y el CIE 11 me parece que es de hace un par de añitos nada más, pero todavía no entra en vigor, pero ya está. Así es que vamos a revisar para que sea diagnósticos el CIE 10 y 11 de preferencia y el DSM 5. Esos tres criterios diagnósticos hay que verlos para poder diagnosticar un problema de pánico u otro problema de ansiedad. Recuerden que para diagnosticar en psiquiatría nos basamos en criterios diagnósticos. No hay ninguna prueba gol estándar tipo de sangre o de imágenes o un test de screening de diagnóstico de un problema psiquiátrico. Más que todo, criterios diagnósticos, marcamos con un lapicito, ya tiene las suficientes, ya estamos diagnosticando un problema de aspecto mental o psiquiátrico, ¿no?
Entonces el pánico es bastante frecuente en los pacientes, también se llama trastorno de angustia y básicamente ¿qué vemos en este trastorno de pánico? Vemos crisis de pánico. ¿Y cómo son? Por lo general son crisis de corta duración que emergen de forma abrupta y que por lo general remiten rápido. Por lo general decimos que no dura más de media hora o una hora, es cortísimo. Y los síntomas son intensos y aparejan un problema cardiovascular o respiratorio. El paciente refiere tener dolor torácico, falta de aire, sensación de muerte inminente, miedo a volverse loco, a veces desvanecimientos y desmayos. Pero mayormente apareciera un cuadro cardiológico, de hacen todas las pruebas del EKG y ecocardiograma y no hay nada. Y el paciente, pues, evidentemente se relaciona con un problema de pánico, ¿no? Entonces, frecuente en mujeres, se inicia frecuentemente en adolescencia o veintena y los pacientes por lo general acuden a la emergencia varias veces por este tipo de ataques y se le ha descartado por cardiología que tengan un problema de tipo orgánico. Los síntomas son bastante evidentes y el paciente mismo dice, ¿no? Me dio un ataque de pánico, me dio pánico, entonces él mismo lo describe así, ¿no? Duración es corta, 15-30 minutos, remiten espontáneamente, y a veces los pacientes van a muchas especialidades médicas antes de llegar a psiquiatra, ¿no? O van mucho por emergencia hasta que finalmente un médico lo deriva a psiquiatría para tratarlo y después del tratamiento psiquiátrico el pánico mejora bastante y puede remitir por algunos años. Síntomas somáticos, síntomas psíquicos, ¿no? Ya hemos hablado de dolor torácico que parece un dolor coronario, pero no lo es con irradiación y todo. Náuseas y vómitos, mareo, inestabilidad, temblor también puede haber, y lo que es la parte de la sudoración. Y psíquicos, evidentemente hay un miedo intenso a morir, a perder el control, volverse loco, o cree que puede morir con un ataque cardíaco, ¿no? Otros síntomas son mucho menos comunes, y el pánico, evidentemente, puede tener también síntomas de agorafobia, ¿no? Entonces, agorafobia también es un tipo de fobia que se relaciona mucho con el pánico y que frecuentemente se asocia en ese que este trastorno de pánico sea mucho más incapacitante porque el paciente no quiere salir a la calle, se encierra en su domicilio, tiene miedo que le dé eso en un ambiente abierto donde no lo puedan rescatar, entonces el paciente tiende a encerrarse. Y eso es mucho más disfuncional para el paciente, ¿no? Este miedo de la agorafobia, ¿no? Muy especial a que ocurre esto en sitios públicos y modifica sus hábitos de vida, ¿no? Entonces sale lo menos posible a la calle y está encerrada en su casa, ¿no? Entonces hay ese temor, ¿no? De repente ir al supermercado, al colegio, edificios, iglesias, en transporte público, entonces el paciente se encierra, ¿no? Esa es la agorafobia que habíamos hablado hace un momento, que es muy comorbible con el trastorno de pánico. Ahora hablamos de lo que son las fobias. En las fobias, evidentemente, son temores en los cuales el paciente tiene un miedo que no es acorde con la realidad, es un miedo que es desproporcional, es un miedo intenso, que el paciente siente ante determinada situación, objeto o animal, ¿no? Las fobias son múltiples, puede tener miedo tener miedo a las alturas, a los ascensores, hasta las arañas, a los a lo que sea, a los perros. Muchas fobias hay. Y evidentemente no hay mucha demanda clínica de ello, porque el paciente tiene vergüenza muchas veces de reconocer su temor, porque sabe que es algo irracional. Y es más frecuente en mujeres, suelen iniciarse en la niñez. Evidentemente va a haber mucho temor hacia determinada situación o objeto. Si es que se expone al paciente a su fobia, puede desencadenar también un ataque de pánico en ese momento de que se ha sido expuesto, así que hay que tener mucho cuidado con ello. Y la terapia que requiere, evidentemente, no solamente involucra fármacos, sino también terapia psicológica para evitar que de este objeto o animal genere la reacción intensa en el paciente. Ver fobias específicas, fobia social y la agorafobia que hemos visto hace un momento que se asocia mucho con el pánico. Lo que vemos a veces más en la práctica privada es la fobia social, o sea, aquellas personas que tienen el temor intenso a exponer a comer en público, ¿no? Porque sienten pues, que la gente los va a descalificar o van a hablar mal de ellos, tienen miedo a ser calificados negativamente y eso hace que eviten exponer, ¿no? Si exponen, van a exponer con mucha vergüenza, no van a mirar al público, se pueden de repente poner muy rojos, rubicundos o a veces también tartamudear cuando exponen, ¿no? La fobia específica es algo más relacionado a algo más puntual. Por ejemplo, puede ser a un animal, puede ser fobia al perro, al gato, de repente a las cucarachas, a las arañas. Tipo ambiental, de repente miedo a los truenos, miedo a lo que son de repente algún viento fuerte. Tipo médico, miedo a lo que son las inyecciones, miedo a las vacunas, miedo de repente a estar internado, hospitalizado y situacional también de acuerdo a alguna situación en especial que puedan pasar, ¿no? En este caso, como vemos, la fobia pueden ser múltiples y son infinitas, ¿no? De acuerdo a las cosas que puedan haber. Pero lo más frecuente, evidentemente, son las fobias sociales muchas veces y un fobia tipo animal específico, por ejemplo, perros o a gatos o cucarachas, que es bastante frecuente, ¿no?
En cuanto a la fobia social, vemos que la causa de la fobia es importante tener que hay situaciones públicas sociales en las cuales se genera la fobia social y hay que tener en cuenta que esto puede generar también algún retraimiento social o alteración en la vida social del paciente. Entonces, eso hay que tener en cuenta mucho y vamos a ver mucho en el ámbito también académico. En la ansiedad generalizada, que otro tipo de trastorno que también le llaman TAG o GAT en las siglas en inglés, lo principal es, el síntoma nuclear es esa anticipación, ¿no? La anticipación que hace que él esté muy preocupado por lo que pueda pasar, ¿no? Un pensamiento anticipatorio, de que le va a ir mal todo, bastante negativismo, eso hace que impida que duerma bien, de que tenga dolores somáticos, etcétera. Entonces, es un miedo, es una anticipación, es una preocupación constante lo que tiene este paciente, generalmente aparejada con síntomas somáticos. Por lo general es un trastorno de curso crónico y muy comórbido con lo que es la depresión. Evidentemente más es en mujeres que en hombres. Por lo general también hay molestias somáticas en general, generalmente y aparece muchas veces en adolescencia o infancia. Hay síntomas psíquicos, como dije hace un momento, lo que más importante es la ansiedad anticipatoria. Es una ansiedad anticipatoria que hace que el paciente esté pensando siempre negativamente en algo, anticipando que va a ocurrir algo malo. Y por lo general está relacionado con los hechos de la vida diaria, ¿no? El trabajo, la parte amorosa, la parte de repente familiar. Y esto hace que el paciente esté muy tenso, muy irritable, impaciente, sobresaltado, muy tensionado. Y eso va a ocasionar fallos secundariamente de la concentración, de la memoria, de su capacidad académica, de su capacidad de repente laboral. Y también puede ser síntomas somáticos, mayormente lo que son digestivos y cardiorrespiratorios, ¿no? Como algo que también se observa. Ahora, este trastorno así generalizada, como dije, es muy comórbido con la depresión y también es proclive de ser tratado con medicamentos y con terapia cognitivo-conductual. Ahora vemos otro tipo de trastorno que es estrés agudo. Hay que diferenciar estrés agudo y estrés postraumático. Ambos son ocasionados por un evento que es desproporcional, traumático y de repente muy fuerte. Por ejemplo, abuso sexual. Por ejemplo, presenciar un asesinato a alguien cercano. Por ejemplo, guerra y presenciar mutilación, o de repente ser también secuestrado, o ser de repente apuntado con un arma de fuego, o de repente ser retenido. Lo más frecuente en la vida urbana son los abusos sexuales, las violaciones. Y generalmente las mujeres que han sido abusadas sexualmente desarrollan un estrés agudo primeramente y después un estrés postraumático. La diferencia entre uno y otro básicamente es el tiempo. Si está entre los 30 días, califica como estrés agudo. Si pasa los 30 días, es estrés postraumático. Pero en los dos hay como antecedente que se había expuesto a la persona a un evento que es muy traumático y muy poco común en la vida de una persona. Esa diferencia de estrés postraumático y estrés agudo es el problema de adaptación. En una adaptación, la circunstancia que lo ha motivado es algo leve. Por ejemplo, rompió con el enamorado, de repente se jaló el curso de psiquiatría, o de repente, no sé, se internaron en un hospital recientemente, o de repente quizás, ¿qué pasó? De repente quizás el trabajo lo han expulsado. Entonces, son situaciones que pueden pasar en la vida cotidiana, pero el hecho que te quieran secuestrar, o que te violen, o que maten a alguien tuyo es una situación que es fuera de lo normal y que es demasiado desbordante. Entonces, el antecedente es ese, un evento que es muy fuerte, que es muy traumático, que apareció en la persona y desencadenó inicialmente estrés agudo y en el tiempo se fue volviendo un estrés postraumático, ¿no? Entonces, antes se describió esto en los veteranos de guerra de Vietnam, y después se vio en otro tipo de guerras, y después se vio en lo que son las violaciones, ¿no? Entonces se va a dar en cuando hay situaciones catastróficas en las cuales peligra la vida y la integridad de la persona, ¿no? Por ejemplo, en la guerra, en los secuestros, de repente un accidente de tránsito intenso en el cual pues vio cómo pues, el conductor murió, o hay gente que está gritando o ensangrentada, también puede ser también frecuente en ese tipo de gente que sobrevive de desastres naturales también, terremotos, algún cataclismo, o también un accidente de tránsito, ¿no? O secuestro, o también incendios también cuando ven que ha sido quemado alguien. Todas situaciones en las cuales son catástrofes y ponen en riesgo la vida de la persona o de su integridad, pueden generar un estrés postraumático o un estrés agudo inicialmente, ¿no? Entonces vamos a ver qué factores que hay predisponentes. Evidentemente hay factores, hay personas que tienen una capacidad de resiliencia alta. Esto quiere decir que, digamos, ponemos a dos personas, digamos dos alumnas de este grupo, igual edad, ¿no? Igual procedencia, y ambas las violan. A una de repente puede ser estrés postraumático, de repente a la otra no. De repente a la otra desarrolla un estrés agudo y en el tiempo logra superar la violación y no pasa nada. Pero a otra que quizá tenía mayor carga genética para hacer ansiedad o ser postraumático, desarrollará la enfermedad y hará todas las complicaciones que se va a ver posteriormente. Entonces, no toda persona que ha sido abusada sexualmente o no toda persona que ha sido secuestrada va a desarrollar estrés postraumático. Eso también tiene que tener en claro. Solamente algunas lo van a desarrollar.
Bueno, estrés agudo es la parte inicial de todo esto, se expone a la evidencia catastrófica y puede haber síntomas, ¿no? Los síntomas duran menos de un mes clásicamente. Si pasan del mes ya no es estrés agudo, sino estrés postraumático, ¿no? Y puede haber síntomas conductuales, somáticos y disociativos, ¿no? Por lo general, lo que se ha visto mucho es la hiperactivación autonómica. El paciente está muy tenso, muy irritable, aturdido, embotado afectivamente. Y lo que más se recuerda, o que lo más se ve son los flashbacks, ¿no? O sea, el paciente recuerda el hecho traumático y lo revive constantemente aún despierto. También se ven mucho las pesadillas sobre el hecho traumático. Y hace que el paciente poco a poco se vaya retrayendo, ¿no? Se vaya retrayendo por temor a ser nuevamente víctima del abuso sexual o de la agresión. Entonces es un proceso que es bastante crónico por lo general y que genera eso, ¿no? Hiperactivación autonómica, mucha ansiedad, irritabilidad, las pesadillas, los flashbacks y a veces se va a relacionar también con consumo de sustancias como alcohol o drogas. Entonces, el estrés postraumático es una respuesta más tardía, que dura mucho más, es más crónico que el estrés agudo y puede a veces aparecer después de un estrés agudo o puede que no también. Pero el estrés postraumático tiende a ser de naturaleza crónica. Y hay factores de mal pronóstico, por ejemplo, que tengan otros problemas psiquiátricos, que tengan problemas de personalidad, que tengan un problema de abuso de drogas o alcohol, que tengan inteligencia baja y que no tengan un buen soporte familiar o social. Lo básicamente que hay en estrés postraumático es el recuerdo excesiva del hecho traumático. Uno recuerda la violación constantemente y la vivencia tanto despierto y también sueña con la vivencia como una pesadilla. Evita todo estímulo que recuerde el evento traumático. Si a la chica la violaron en un cuarto de paredes celestes, todas las paredes celestes van a recordarle el hecho y van a hacer que se ponga más activa y que se ponga más tensa. Y el otro es la hiperactividad vegetativa autonómica, que quiere decir que está demasiado tenso, demasiado sudoroso, demasiado taquicárdico, o depende con la presión elevada. Toda la hiperactividad vegetativa, que fue el sistema simpático. Recuerdo excesivo del evento traumático se va a ver tanto despierto como dormido, ¿no? Es reexperimentado, ¿no? Se ven ahí los flashbacks de lo que ha sucedido y el paciente lo experimenta como si volviera a pasar. O sea, vuelve a tener una reacción, de repente en ese momento recuerda el evento traumático, empieza a gritar, a pedir auxilio, porque lo está como reexperimentando, lo está reviviendo. Y eso es muy intenso, el paciente puede parecer loco, porque es cierto que no pasa nada, pues la gente lo ve gritando, ¿no? Y asustado. Entonces, preguntamos bien, es un estrés postraumático de repente, ¿no? No es una psicosis. El paciente con estrés postraumático muchas veces queda anclado en el pasado, no avanza, ¿no? Que se queda en su trauma y está allí estancado y sigue sufriendo por ello. Ahora, la evitación del estímulo que recuerda el evento traumático, como dije hace un momento, ¿no? Evitan todo estímulo o situación que puede recordar al evento traumático. De repente, hombres que lo violó un hombre con barba, ¿no? Un hombre barbado le va a recordar a lo que es el violador y va a desencadenar todo el flashback. O de repente un color de pared, o de repente una música en especial, o de repente una situación pues contextual, o de repente la presencia de un auto, o de repente una carretera, o de repente un restaurante, si fue en el abuso en un restaurante. Todo lo que le recuerde a lo que es el trauma lo puede volver a activar y por eso el paciente evita todo tipo de situaciones. Y la hiperactividad vegetativa, y bien la hipervigilancia, el sobresalto, la irritabilidad, el insomnio también que es muy frecuente. Y cuando duermen tienen pesadillas. Igual, mala concentración, agresividad, y el paciente muchas veces busca la droga como un método para paliar todo ese tipo de problemas que tiene. Ideas suicidas también son frecuentes, homicidas también para la persona que le realizó el trauma, depresión, paranoia y otras más. Puedo apagar su audio. El diagnóstico evidentemente de trastorno de ansiedad se hace por cuadro clínico. Se pregunta al paciente sobre sus síntomas, se los anota y se hace un cotejo con los diagnósticos del DCM o del CIE. A veces se hace examen de sangre para descartar una patología médica que puede ocasionar ansiedad, por ejemplo, un problema de tiroides, que es lo más frecuente, o una enfermedad de repente de suprarrenal, o febocromocitoma, que también puede causar a veces síntomas como que parecían de pánico. Evidentemente, también hay que hacer diferencial en otros problemas que también generan ansiedad, por ejemplo, digamos, psicosis o problemas por drogas, también pueden generar síntomas de ansiedad. Como dije hace un momento, el DSM-5 rige para Estados Unidos y aquí tenemos lo que son los trastornos de ansiedad considerados dentro del DSM-5, la versión más actual de 2013. ¿No? Ansiedad por separación, que se da en niños, mutismo selectivo en niños también fue específica, que sí va hasta la adultez, ansiedad social o fobia social, trastorno de pánico, la agorafobia, ansiedad generalizada y esos dos últimos que son más generales, ¿no? Ansiedad por sustancias o medicamentos y la ansiedad debida a enfermedades médicas, por ejemplo, hipertiroidismo. El CIE, que está en transición entre el 10 y el 11, vamos a ver que hay algunas variaciones o diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el CIE 10
vemos un esquema totalmente diferente del CIE-11. El CIE-11 trata más de parecerse a lo que es el DSM-5, como ustedes pueden ver, que es bien parecido al DSM-5, casi idéntico, ¿no? Y en el CIE-10 es diferente, ¿no? Ahí nos hablan también de la fobia social, de la agorafobia, nos hablan de lo que es el pánico, la ansiedad generalizada, y ahí hay categorías diferentes, por ejemplo, trastorno mixto depresivo, ¿no? Que es una categoría que es una mezcla de ambos, y también lo que es el TOC, y el estrés agudo y el estrés postraumático, ¿no? También figura la trastorno de adaptación, que también van a verlo en unas clases posteriores. Entonces vemos que el CIE-11 se perfila muy parecido al DSM-5, el CIE es más para lo que es el mundo, excepto Estados Unidos, y el DSM es más para Estados Unidos. Como vemos, es criterio de diagnósticos. Hay que revisar los criterios diagnósticos de cada una de las patologías y vamos a ver si cumple o no cumple el criterio. En el tratamiento vamos a tener en cuenta que vamos a ver dos pilares, un tratamiento farmacológico y un tratamiento que es psicoterapéutico. En el farmacológico vamos a tratar de empezar siempre con antidepresivos tipo ISRS, que son los más usados. También hay que tener en cuenta que el farmacológico va a incluir al inicio muchas veces que es mezclar ansiolíticos con antidepresivos. Al menos el primer mes hay que mezclar un poco de benzodiazepinas junto con antidepresivo para que el paciente se tranquilice y pueda estar más proclive a poder mejorar. Iniciar antidepresivos solos puede ser, pero es más riesgoso de que el antidepresivo por sí mismo genere ansiedad. Y por lo general entonces es combinar ansiolíticos con antidepresivos, es decir, benzodiazepina tipo clonazepam con antidepresivos como sertralina, fluoxetina o pentoesicitalopram, ¿no? Entonces vamos a ver que ese es un tratamiento combinado. Por lo general se prefiere que si es un problema de ansiedad leve, se maneje con psicoterapia, pero si es algo moderado o severo, se maneje de forma combinada, tanto psicoterapia como psicofármacos. Aquí vemos algunos fármacos aprobados por la FDA para el manejo de lo que es la ansiedad. Vemos ahí los ISRS a la cabeza con fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina y fluvoxamina. Lo más usado, como dije hace un momento, es la fluoxetina, la sertralina y el citalopram, ¿no? Que son los medicamentos más usados, pero todos son eficaces para la ansiedad, ¿no? Ahí vemos la dosis terapéutica, puede bastar 20 miligramos de fluoxetina o 50 de sertralina, o puede llegar también a dosis tope. Por ejemplo, para TOC se usa hasta 200 de sertralina o hasta 60 o 80 de fluoxetina. Y igual citalopram también es parecido. Los duales como duloxetina, venlafaxina y la venlafaxina se usan también para lo que es ansiedad en caso de que fracase el tratamiento con 2 ISRS. Los tricíclicos no se usan mucho, más se usa a veces para TOC como la clomipramina, y en nuestro medio también hay amitriptilina, que también se usa no muy frecuentemente. Los IMAO no hay en Perú ahorita, hay más en Estados Unidos y en otros países. La mirtazapina, que es un antidepresivo también que se usa, más para depresión que para ansiedad, pues también se puede utilizar. Y otros fármacos que se usan también son, por ejemplo, los GABAérgicos como tipo pregabalina y gabapentina, que están aprobados para su uso en lo que es ansiedad generalizada, por ejemplo, pregabalina, ¿no? Que son también utilizados y tienen cierta eficacia para la ansiedad. También obviamente podemos usar las benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, que son los más utilizados. Diazepam también en caso de crisis por vía no venosa. Antipsicóticos tipo olanzapina, quetiapina, se pueden utilizar en caso de ansiedad refractaria, pero no es la idea usar mucho antipsicótico, salvo que sea al final con un refractario. Propranolol en caso también de refractariedad o de fobia social. Antihistamínicos también se pueden utilizar, hidroxicina, también pueden tener un cierto efecto ansiolítico. Y buspirona, que no hay en Perú, también se puede utilizar. Este es del Kaplan, en los cuales pone algunos puntos importantes para la farmacoterapia. Los ISRS siempre son la primera elección, son muy eficaces y son muy bien tolerados y tienen un perfil bueno para lo que es la sobredosis, no son letales en sobredosis. Lo que también recomiendan es iniciar despacio y andar despacio. Iniciar con dosis mínimas y ir avanzando poco a poco. Dosis incrementadas cada semana o cada 5 días y tratar de ver, esperar el efecto que es más intenso entre la segunda y la sexta semana. No se utilizan dosis altas de rutina, pero cuando el paciente no responde puede llegar a dosis altas. Se puede utilizar besapinas juntamente de forma inicial, claro, pero por periodos cortos, dicen de un mes, máximo 2 meses, y luego poco a poco descontinuar. Y también, evidentemente, la farmacoterapia va a demorar a llegar a la dosis óptima, a veces 8 o 12 semanas, pero es necesario saber cuál es la dosis tope para poder darlo a su paciente, ¿no? La evidencia dice que el paciente tiene que tener mantenimiento de al menos 6 meses después de que el paciente ha encontrado beneficios, o sea, respuesta. Teóricamente, entonces, el tratamiento debería ser entre 8 meses y 12 meses en total, ¿no? Porque para que haya una respuesta clínica muchas veces demoran hasta 2 meses. 2 más 6 sería 8, pero por lo general usamos 9 meses de tratamiento. Luego de que el paciente ha mejorado, y es un primer episodio, puede plantearse el retiro de medicamento de forma gradual. Nunca retiren de golpe, sino poco a poco bajar a la mitad y de a la cuarta y luego se retira. Esa sería una recomendación para el manejo de fármacos, tanto en el uso de clonazepam o alprazolam como el uso también de antidepresivos.
Y en la parte psicoterapéutica, evidentemente, la TCC es lo más utilizado, la cognitiva conductual, que más se usa para lo que es ansiedad y está validado y es empíricamente demostrable lo que se usa para lo que es la ansiedad, la TCC. Psicoanálisis sistémica y lo que otro tipo de terapias tienen quizá menos evidencia, pero también pueden ser utilizadas. Lo que más usamos entonces es TCC y los psicofármacos. Es un resumen en cuanto a lo que está planteado en el sílabus sobre trastorno de ansiedad. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Doctor, me parece, creo que en fármacos mencionó antipsicóticos. Como una última estrategia, no se usa de forma rutinaria, se puede utilizar, pero como te digo, es al final. Cuando ha fracasado ya dosis, mira, lo primero que hace es un ISRS. Fracasa el ISRS a dosis óptima, cambias a otro ISRS. Fracasa el segundo ISRS a dosis óptimas, vas a un dual. Fracasa tu dual, ya puedes pensar en aumentar. Aumentas un antipsicótico probablemente. Pero como te digo, es una estrategia ya de cuarta, quinta línea. Se puede utilizar, pero sería un caso muy refractario para ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, porque, doctora, en el pretest había una pregunta acerca del tratamiento de la ansiedad y mencionaba, Principalmente decía. Claro, o ah, sea, ya. tú tienes que diferenciar cuando dice principalmente y algo que es excepcional. Si habla principalmente es lo más común. Lo más común es mezclar un antidepresivo con un ansiolítico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Qué porcentaje de fracasos se tiene en primera, segunda, tercera línea con estos tratamientos, con estas líneas de tratamientos? Algunos hablan de que la responden en la mitad de pacientes a tanto un esquema antidepresivo. Otros hablan de un tercio. Habría que ver también lo que es una respuesta o una remisión y una respuesta. Cuando hay una remisión es que casi todos los síntomas se han ido y una parcial es que algunos síntomas están quedando en el paciente. Por lo general, se espera que la mitad de los pacientes remitan los síntomas con el tratamiento y que un tercio y la otra mitad no remita. Entonces, cambiamos un segundo esquema y una cuarta de estos pacientes va a remitir y va a haber una cuarta final que no va a remitir y va a quedar con síntomas residuales. Entonces, la idea es que este tipo de porcentaje sea el menor posible, pero sí hay una tasa alta de que no responden y va a requerir de repente dosis muy altas o de repente potenciar con otro tipo de medicamentos. Y obviamente terapia psicológica, ¿no? Hay gente que prefiere no usar fármacos y solamente terapia psicológica. En este caso, si está bien llevada la terapia psicológica, puede ser también muy eficaz. Por lo general, aparejada y igual eficacia que los fármacos. Si está bien llevada, puede ser igual de eficacia la psicoterapia con los fármacos. Pero si no lo hace un profesional que está bien capacitado, evidentemente la tasa de respuesta va a ser menor. Pero si comparamos eficacia de psicoterapia y psicofármacos, van por ahí. Van por ahí. Los fármacos no son tan superiores a la psicoterapia. Igual hay que tener en cuenta que puede haber falta de respuesta y hay que ver también factores diferentes. Por ejemplo, el factor que el paciente no toma las medicinas o se olvida del medicamento, también un factor importante. O de repente la medicina es muy cara, el paciente no puede comprarlo, entonces también deja de tomarlo. O de repente el paciente se sintió mejor tras un mes y dejó la medicina, otro factor también importante. O de repente el paciente le dijeron que tome uno, toma solamente la mitad, otro factor importante. Entonces son muchos factores que hay que ver. Ahora, si el paciente con sertralina, digamos 50, no funciona, subes a 100, no funciona, llegas hasta 200, no funciona, allí tienes que ver el tiempo de que ha tomado el paciente el medicamento. Pues de repente tomó la sertralina una semana y no funcionó, eso no está bien. De repente hay que esperar de repente el mes, o de repente hasta los 2 meses que no hay respuesta para recién subir dosis. Otros son más agresivos, ¿no? No mejoren una semana, 2 semanas con 50, ya hace una semana estoy subiendo ya a 100. Ya en un mes no mejora con 100, ya estoy subiendo ya a 150. Ya llego los 2 meses con dosis tope. Y si en dosis tope, en 2 meses no mejora el paciente, evidentemente pues está pasando algo. He diagnosticado mal o el paciente refractario. Entonces en ese caso, roto a otro antidepresivo. Paso de sertralina a fluoxetina o paso de citalopram de repente, ¿no? Igualito esquema. Manejo mi subida de dosis y todo y no mejora, ya pasó un dual, venlafaxina o duloxetina. Igual, ya no mejora, ya pienso entonces asociar, ¿no? De repente, pues el dual con un ISRS o el dual ISRS con un antipsicótico, eso es lo que tendría que considerar. Y eso ya es más individualizado, ¿no? Pero por lo general, pacientes te van a responder con tu ISRS inicial, ¿eh? Con Sertra, con Cetina te van a ir bien, o ya con escitalopram te van a ir bastante bien. Entonces sería una cuestión de ir viendo, ¿no? Por ejemplo, un esquema que puedes tener tú para manejar ansiedad puede ser sertralina, ¿no? Uno en la mañana de 50 miligramos, tranquilo, vas con eso, y el paciente va a ir mejorando al cabo de 15 días o 30 días, va a estar mucho mejor. Asociado con un clonazepam en la noche, si tiene insomnio, de 0,5 miligramos la mitad, y lo vas viendo cómo va en los 15 y 30 días.
Al mes dice, doctor, yo estoy mejor. ¿Y cuánto? Pues 50% mejor. Ya, pues puedes subir un poco la batería un poquito más a 100 y vas poco a poco quitándole el clonazepam para que quede solamente con el ISRS. Ves al cabo de 2 meses que ya el paciente ya está chévere, continúas nada más. Si el paciente dice, ¿sabes qué, doctor? No estoy bien, ya pues será motivo para que lo refieras a psiquiatría o que aconsejes de repente que también lleve con psicoterapia con un psicólogo bien entrenado, ¿no? Pero un esquema así fácil sería eso, ¿no? O de repente fluoxetina, ¿no? Una en la mañana, solamente una, y clona en la noche de mitad de 0.5. Y vas titulando. El clona, de repente 0.5 no le basta, de repente es muy poco. Puedes ir dándole 1 miligramo, 1.5, 2 miligramos. Hasta ahí te quedas. Si ves que requiere más de 2 miligramos, ya sabes que mejor refiero a psiquiatría. Porque ya el manejo ya es un poco más complejo, ¿no? Más de 2 miligramos ya de repente había un grado de tolerancia al medicamento. ¿Y por qué tolerancia? De repente hay alcoholismo, consumo de drogas, de repente ha tomado antes eso ya de forma libre el paciente y no te lo ha dicho. Entonces algo sucede, ¿no? Para que requiera dosis más altas que lo que requiere una persona, pues, habitualmente virgen en medicamentos, ¿no? Eso podría ser una recomendación para manejo de ansiedad. Para depresión el tratamiento es bastante igual, parejo, por no decir igual. Mismos medicamentos, mismo ansiolítico asociado, porque para ansiedad y depresión el tratamiento es bastante parecido. ISRS y benzodiazepinas. El manejo es parecido. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, en Sí, escucho. relación al estrés postraumático, ¿cuál fue la razón por la cual ya no se considera parte del DSM? En el DSM-5 no se considera parte de Lo han los sacado trastornos de porque ellos ansiedad. consideran que eso relacionado con el trauma deben ser parte de otro tipo de patología. O sea, si bien es cierto, la ansiedad forma parte del ser postraumático, ellos consideran que el trauma en sí genera un factor etiológico diferente. Entonces, pues, lo consideran por eso aparte. Entonces, los traumas consideran esa parte, el agudo con el estrés postraumático como algo, porque la etiología sería diferente, relacionada a algo pues catastrófico. Si bien es cierto, el síntoma de ansiedad sí, pero no sería el nuclear. Igual sería con el TOC, ¿no? Porque hay síntomas diferentes. En cambio, pánico, ansiedad generalizada y lo que es las fobias sí compartirían el núcleo que es la parte de ansiedad netamente, ¿no? Por eso sacarían a lo que es tanto el TOC como el estrés postraumático de los trastornos de ansiedad netamente estudiados por el DSM-5. Más que todo por la etiología, por el origen de lo que son los síntomas de estrés postraumático, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿habría una diferencia entre lo que es el trastorno de pánico y el ataque de pánico? El ataque de pánico es la crisis en sí. O sea, por ejemplo, tú vienes a la emergencia, tienes los síntomas, ¿no? Dolor torácico, la hormigueo en las manos, sensación de muerte, y tienes esa crisis de pánico, ese ataque de pánico. Es solamente uno. Pues ser el trastorno de pánico quiere decir que han habido repetidos crisis de pánico. ¿Me entiendes? O sea, la crisis es lo que tuviste tú en la emergencia. Ese episodio, ese es tu crisis de pánico. Esa crisis de pánico. ¿Ya? O crisis de angustia. Y si se suceden muchas veces, varias veces crisis de pánico, ya hablamos de un trastorno de pánico. Si vas a revisar el DSM-5, te van a poner números ahí. ¿Cuántos ataques tuviste de pánico al mes? Y te van a decir que se cataloga o no como un trastorno de pánico. Pero la crisis de pánico es la parte individual y sucesivos crisis de pánico hacen que el paciente pueda tener un trastorno de pánico. Pero una crisis de pánico no es trastorno de pánico, ¿eh? Porque puede ser de repente una crisis de pánico única y nunca más se presenta. Y no le puede decir que es trastorno de pánico. Pues fue una crisis de pánico nada más. Pero si son muchas, son múltiples y son recurrentes, ya configura como un trastorno de pánico. ¿Claro? Sí, doctor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿qué se hace en el caso de un paciente en el que ha fracasado la psicoterapia y el tratamiento farmacológico? Uy, eso está complicado. Por ejemplo, si vamos a ir al CIE-10 y ponen de repente al TOC como un trastorno de ansiedad, lo que queda con un TOC refractario es la psicocirugía. Me hacen algunas ablaciones a nivel cerebral y con eso algunos pacientes con TOC refractario mejoran los síntomas. Ahora, para cosas que no sean TOC, por ejemplo, pánico refractario o ansiedad generalizada refractaria, realmente no hay una medida diferente a los psicofármacos y la psicoterapia. Algunos planteaban estimulación magnética transcraneal como un método para mejorar, que no sea farmacológico ni psicoterapéutico, pero el beneficio todavía está en discusión. Eso es lo que se puede plantear. Otros plantean métodos naturales, otros plantean, por ejemplo, la acupuntura como método de mejora de lo que es la ansiedad. Otros plantean uso, por ejemplo, de ejercicio físico para mejorar la ansiedad, que también da resultado en casos leves.
Otros también plantean uso de yoga o meditación para mejorar la ansiedad, que también tiene resultados en casos leves a moderados. O sea, hay varios modos de poder mejorar lo que es la ansiedad, pero cuando son formas muy severas, esas formas alternativas como yoga, meditación, acupuntura, remedios naturales, quedan cortos y al final nos quedamos sin mayor estrategia, más que los psicofármacos y la psicoterapia. En caso de terapias somáticas tipo estimulación magnética transcranial, estimulación cerebral profunda, las psicocirugías se reservan para casos de TOC, ya que son muy refractarios, pero solamente para TOC, no he visto para otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, el examen final, como le dije, va a ser eso, no va a ser un caso clínico. Vamos a tratar de observar un caso clínico, vamos a tratar más que todo de acopiar los síntomas clínicos, hacer un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico presuntivo y hacer un plan de tratamiento. Y estamos viendo más o menos cómo manejar los fármacos, más o menos cómo diagnosticar. Es importante que ustedes repasen la clase de las diapositivas, todo lo que hay en la clase, y también lean por su cuenta los criterios diagnósticos, tanto del DSM-5 como del CIE-10 y el CIE-11. Si ustedes leen todos los criterios diagnósticos, evidentemente van a diagnosticar bien, porque esa es la base para diagnosticar un problema, ¿no? A veces uno por la práctica ya se lo saca más rápido, pero ustedes tienen que leerlo. Tienen que leerlo y ahí van a tener el diagnóstico claro. Y de ahí va a pasar a lo que es tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Si quieren tener farmacológico adecuado, tienen que buscar guías clínicas, ¿no? Hay guías clínicas de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana, y también guías clínicas de la NICE, que son las principales guías clínicas del mundo, que también hay para depresión, ansiedad y para todos los trastornos psiquiátricos y también no psiquiátricos, que sería bueno que ustedes tengan en consideración las guías clínicas. También hay guías clínicas de lo que es la sociedad, en la Federación Mundial de Psiquiatría Biológica, también hay guías clínicas de manejo farmacológico para problemas psiquiátricos, también pueden buscarlas. Guías canadienses, hay guías chilenas también de trastornos de tratamiento de problemas mentales. También guías peruanas, pero no son muy recomendables, también pueden leerlas si desean. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Buscar más que todo guías clínicas para ver el manejo, para el tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, y buscar para el diagnóstico el DSM-5 y el CIE-10 y el CIE-11. Listo, chicos, vamos a dejarlo acá la clase. En el curso del día voy a dejar la tarea, que es el caso clínico el día de hoy, ya le pasé al delegado las fotos de la historia clínica para que puedan tener un reparo que sea menor de lo que tienen que llenar. Y hay que armar la historia clínica para el fin de semana, poder mandarlo por vía Teams. ¿Ok? ¿Alguna pregunta final? Sí, doctor, una pregunta. En relación al uso de las benzodiazepinas, ¿es cierto, doctor, que se usan las benzodiazepinas porque los inhibidores de recaptación de serotonina son lentos en actuar? ¿O es que es una terapia, digamos, que van ambas de la mano? A ver, te explico. Mira, hay varias razones. Uno, la benzodiazepina es rápida en actuar, actúa rapidísimo. Tomas hoy día, la ansiedad se va a reducir bastante y es muy buena. ¿El problema cuál es? Así como actúa rápido, también a veces hay problemas como tipo de dependencia. O sea, si lo usas mucho tiempo, tiene más riesgo de que puedas ser dependiente de benzodiazepina. Por lo tanto, es aconsejable tomarlo sí, pero por tiempos no muy largos. Ahora, el ISRS se actúa lentamente, actúa en 2 semanas, 4 semanas, sí. Y aparte de que actúa lento, ese efecto del ISRS que te digo es seguro. O sea, si tú no seas ISRS meses, no hay problema de dependencia, no lo va a haber, absolutamente seguro de eso. Entonces, por eso lo combinas aprovechando el efecto rápido de la benzodiazepina y sabiendo que el ISR se va a demorar, esa combinación es la perfecta. Otra razón, algunos ISRS como fluoxetina son muy activadores, entonces son ansiógenos. O sea, te van a mejorar la depresión bien, te van a mejorar la ansiedad bien, pero los primeros días que tomas vas a sentir un poco de nerviosismo, ansiedad y a veces insomnio. En este caso, por este segundo motivo, es bueno acompañarlo con un ansiolítico tipo de benzodiazepina, para que en todo caso, si el antidepresivo es ansiogénico como fluoxetina, no genere más ansiedad en un paciente que tiene ansiedad. Por eso es recomendable. Tanto por la lentitud de actuar del ICRS o como también que puede generar ansiedad el antidepresivo inicialmente. Esos son los motivos por los cuales es una buena práctica acompañar siempre el ISRS con la benzodiazepina, al menos el primer mes, y de ahí poco a poco ya retirarlo, ¿no? Igual también va con los duales, ¿no? El dual también a veces es muy ansiogénico. Digamos la venlafaxina, muy buen antidepresivo, pero a veces da un poco de ansiedad o de insomnio. Entonces, en ese caso, el acompañante que es el clonazepam o el prazolam mitiga esa ansiedad generada por el fármaco, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, doctor. Muy bien, chicos, si no más preguntas, lo dejamos allí.
y nos veremos conmigo ya la próxima semana. Y también la tarea, por favor, hay que entregarla en lo máximo plazo del domingo 8 de la noche. Nada más por hoy, cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias, doctor.